Hoy 8 de junio es el Día Internacional del Hígado Graso y por eso hablamos con la directora de nuestra carrera de nutrición, Roxana Guida, y también con los docentes Noemí Perry y Alan Morales, docentes de la carrera de nutrición de UMAY también. Ellos nos van a enseñar cómo realizar recetas saludables para personas con esta enfermedad y más tarde dialogamos con la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Silvia Socoyán. Con ella hablamos de aspectos clínicos, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Los invitamos a realizar las consultas que quieran aquí en los comentarios. Van a ser respondidas hoy mismo por nuestros profesionales. Bueno, Día Internacional del Hígado Graso. Estamos aquí en el Laboratorio Gastronómico de UMAY. Le decimos cocina también. ¿Y qué vamos a hacer, Noemí? Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un queso untable casero, ¿no? Con leche descremada, con 1 litro de leche y con vinagre. Muy sencillo, se calienta la leche a 75 grados aproximadamente, que si no tenemos termómetro hay una forma muy fácil, que es cuando empieza a hacer burbujitas en el borde que está pegado en el recipiente que estamos calentando, ahí es cuando ya es la temperatura justa. Se agrega el vinagre y esperamos media hora que decante la proteína de la leche, que es con lo que se hace el queso puntualmente. De eso se trata. Centramos en la alimentación hoy esta actividad. ¿Por qué, Roxana? ¿Por qué la importancia de una alimentación saludable en el marco de este Día Internacional del Hígado Graso? Porque es una enfermedad que se relaciona exclusivamente con la forma de vida, el estilo de vida y la alimentación saludable. Y uno de los grandes flagelos que tenemos en nuestros días es el alto consumo de alimentos ultraprocesados. Por eso también una idea es aprender a hacer un queso untable casero, que es uno de los alimentos que nosotros habitualmente consumimos casi libremente, porque decimos un queso descremado, que es saludable, y en realidad si nos ponemos a evaluar un poquito su composición, tienen conservantes, tienen colorantes, tienen saborizantes, y acá lo estamos haciendo un alimento absolutamente natural y que lo podemos consumir. Los ingredientes van a estar subidos en las distintas plataformas de la universidad. Exactamente, hay un recetario con todo lo que vamos a hacer hoy y aparte unas recetas extras para quien le interese seguir cocinando sano en la casa, es muy importante, ¿no? No se habla mucho de recetas vinculadas a esta enfermedad, digamos, no hay muchas opciones en la web o donde se puedan encontrar recetas, ¿o sí? Hay muchas opciones donde las podemos encontrar. El tema es que a veces las redes nos venden recetas saludables que no lo son exactamente. Es algo con lo que nosotros siempre insistimos, que busquemos material elaborado por profesionales. Porque en este caso y en la mayoría de las patologías relacionadas con la alimentación deben ser alimentos saludables, pero realmente saludables. Bajos en grasas, altos en fibra, altos en vitaminas y minerales, que no sean alimentos ultraprocesados con aditivos elaborados por la industria, todos elaborados con alimentos naturales, sin grasas agregadas, y eso lo vamos a encontrar generalmente en los posteos o blogs hechos por profesionales. ¿Y cómo hace Roxana para detectar que un paciente, porque es una enfermedad, entre comillas, silenciosa, ¿no? La del hígado graso, ¿cómo hacen para darse cuenta este camino que tienen que tomar los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿no? Que probablemente no lo sepan. Sí, si bien es una enfermedad silenciosa, podemos tener muchos indicios de lo que estamos haciendo. Si hacemos una alimentación que no es saludable, que es muy alta en grasas, que es alta en calorías, consumimos más calorías de las que necesitamos, que consumimos un exceso de azúcares simples, alimentos con azúcares, con dulces, que tenemos algo de sobrepeso, que no hacemos actividad física o consumimos alcohol habitualmente, ya tenemos varios indicios de que podemos padecer esta enfermedad. Tengo todos los check. Está todos los datos acá. Y lo importante igual es saber que las recetas para patología diabética, ¿no? También se adaptan para esta patología. Entonces no tiene que ser específicamente para hígado graso no alcohólico, sino que también todas las recetas adaptadas a personas con diabetes van también para esta enfermedad. O a personas que sin necesitar en este momento, porque están saludables, una alimentación específica, desean llevar un estilo de vida saludable. Entonces están adaptados para toda la familia también, la pueden consumir desde los niños hasta los adultos mayores de la familia y nos va a permitir llevar un estilo de vida saludable e incluso prevenir este tipo de patologías y todas las patologías relacionadas con la alimentación, que eso es lo ideal. Tenemos todas las recetas, como dijimos, en las distintas plataformas de la universidad, pero ¿nos querés contar qué es lo que vamos a hacer durante toda esta actividad?
Bien, vamos a hacer, bueno, primero vamos a empezar con un desayuno y una merienda, un pan árabe que no necesita horno, que se hace con harina de trigo integral y con harina de garbanzo. Nosotros acá estamos reemplazando las harinas refinadas por las integrales que tienen más proteína y más fibra. Vamos a hacer este queso untable y vamos a armar un desayuno con grasas saludables y con fruta. Después vamos a hacer un pescado al horno con vegetales, que en Argentina no se consume mucho pescado y la realidad es que es una de las carnes más recomendables realmente para consumir con mayor frecuencia. Y posteriormente vamos a hacer un postre helado de banana sin azúcares, no sin aditivos, sin conservantes, en distintas variedades para toda la familia. Saludable y rico entonces. Exacto, exactamente. Que saludable no quiere decir ni desabrido, ni feo, ni que lo tengamos que... Es saludable, es rico, es porque también que sea la comida es un evento social muy importante, que sea agradable consumirla, que la podamos consumir en familia y que nos satisfaga y nos dé alegría estar consumiéndola, que eso también es importante. Claro, y la importancia de no comer o comer cada vez menos alimentos procesados o ultraprocesados, ¿no? Exactamente, ese es el fin, tratar de eliminarlos de nuestra alimentación directamente, los alimentos ultraprocesados, que son como los padres de todo esto que nos está pasando con las enfermedades relacionadas con la alimentación. Acá estamos entonces con Noemí preparando el queso que forma parte de ¿qué receta? Del desayuno, del postre, pero también se puede incluir en cualquier preparación para hacer aderezos saludables, con especies, con aceite de oliva, ¿no? Con distintos ingredientes que podemos agregarle, para dulce y para salado. Si se fijan, yo acá lo que hice fue agregar 4 cucharadas de vinagre de alcohol, ¿sí? También puede ser limón, es un ácido que necesita la leche para que corte la leche. Cuando se corta la leche van a ver que se separan las fases de la leche. Por un lado queda el suero, que es la proteína, que hay que guardarlo, ¿no? Esta proteína es el buen proteín que nosotros consumimos para mejorar la masa muscular, tan de moda. Pero con la caseína, que es la otra proteína que separa, hacemos el queso. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo vamos a dejar reposar 20 minutos para después filtrarlo y hacer el queso, ¿sí? El líquido que se extrae, que es la whey protein, que decía que lo vemos, que sobre todo las personas que hacen deporte, entrenamiento, lo consumen con frecuencia y es muy costoso, no lo desechemos, lo podemos utilizar, por ejemplo, con el agua que se usa para amasar el pan, puede estar integrado por este suero que sacamos, podemos utilizarlo para hacer algún flan o postre de leche, o sea que en la cocina tratemos de no tirar nada porque ese es otro concepto importante, aprovechemos todos los alimentos y mucho más estos que nos aportan proteínas, que es muy importante para nuestra alimentación. Y no hay ninguna consecuencia negativa, digamos, no hay nada que no estemos incorporando con esta receta que subimos. Negativo, no, la realidad no. Igualmente todo hay que comerlo en cantidades adecuadas para cada persona, ¿no? Uno habla de alimentación saludable, habla de porciones adecuadas, pero eso siempre es de acuerdo a la persona, a la edad, al sexo, a la composición corporal, a los objetivos que tenga y también se adapta a distintas patologías. No hay nada de lo que estamos haciendo que no es saludable, pero todo tiene que ser consumido en las cantidades adecuadas para cada uno. Y además una alimentación saludable se integra con una alimentación mixta y variada. Con un solo alimento no lo hacemos, sí tenemos que incluir todo el resto de los alimentos, frutas, vegetales, alguna proteína de origen animal como el pescado si consumimos, legumbres que también son muy importantes, entonces nunca una alimentación va a estar conformada por un solo grupo de alimentos, sino que tenemos que incluir alimentos de todos los grupos. Apuntaba justamente a eso porque el error es quitar, por ejemplo, los carbohidratos y demás, y no es la idea, ¿no? No, para nada. La idea es una alimentación saludable, olvidémonos de dietas de eliminación, de dietas de modas, de dietas restrictivas. En lo posible saquemos la palabra dieta de nuestra vida, que no es para la alimentación, y sí acostumbrémonos a un plan de alimentación saludable y que no sea restrictivo. Hay una amplísima variedad de alimentos que debemos incluir y que podemos incluir en nuestras preparaciones diarias con comidas saludables, ricas y para toda la familia y alimentarnos bien, y que en la variedad está también la alimentación saludable. De ratito damos el consejo de consultar siempre un profesional. Hoy el peligro de las redes sociales con personas que dan consejos y no están preparadas, no pasaron por la academia y puede llegar a ser peligroso para la salud, ¿no?
Y Exactamente, a eso apuntaba con el tema de los hidratos de carbono, ¿no? No es sacar las harinas, sino elegir las harinas que son más saludables, las que tienen más fibra, las que tienen más aporte de proteínas, por ahí sí disminuir las harinas refinadas, lo mismo que los dulces. Hay azúcares naturales que nos aporta la naturaleza que perfectamente podemos incluir, como son los dulces de las frutas, y pueden integrar nuestra alimentación. Nada se saca si elegimos lo más saludable dentro de lo que tenemos a disposición. Me ibas a decir algo. no, que como dijo Roxana, la variedad. Y ahí está realmente la clave. Muchos colores en la alimentación en el día. Variedad de frutas, de verduras, de harinas, de granos, de legumbres, de proteínas. También el huevo, una proteína muy buena también que tenemos que incluir. Y la proteína vegetal también es muy buena, ¿no? Las legumbres, las hojas, no tenemos que dejarlo de lado porque son opciones también que es muy asequibles, ¿no? De fácil acceso y que se puede utilizar en un montón de preparaciones. Por eso también es importante la variedad, ¿sabes? Algo con respecto a las recetas que me olvidé de preguntarles. Pues con esta receta no, ahora vamos a dejarlo reposar 20 minutos, después se va a filtrar y se va a procesar para hacer el queso. Y lo otro que podemos agregar en general con todas las recetas que estamos haciendo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de vegetales, pero los vegetales podemos incluir todos los que nos ofrece la verdulería en esa temporada. Y ese es otro punto importante, consumir frutas, verduras de temporada, porque la naturaleza es muy sabia en ese sentido y siempre nos va a ofrecer las que tienen las vitaminas, minerales que necesitamos en cada temporada. Seguramente si consumimos un kiwi, por ejemplo, que vino traído desde Ecuador, que está conservado en una cámara, no va a tener las vitaminas y minerales que podemos consumir de una mandarina que está sacada de una planta cercana y está en temporada. Entonces siempre alimentos de temporada, variemos frutas y verduras de acuerdo a lo que la naturaleza nos ofrece en ese momento y todas las recetas pueden hacerse con otra variedad de harinas, con otra variedad de vegetales o con otra variedad de proteínas. Les agradezco mucho. Vamos a hablar un ratito con la decana de Ciencias de la Salud, con la doctora Silvia Socollán. Silvia, no hay mucha información de hígado graso en general, digamos, en medios, en plataformas. ¿Por qué crees que...? Sí, la verdad que es cierto, es una enfermedad que si bien no es que está abandonada, sino todo lo contrario, porque hoy por hoy gran parte de las disciplinas de la medicina están enfocadas en ella, tiene poca difusión y bueno, y uno de los objetivos de alguna manera participar en este tipo de actividades es que la comunidad sepa que existe y que por lo menos pueda hacer sus mecanismos de autoevaluación para saber qué tiene que consultar. Claro, ¿qué serían? Que sería, en realidad, la enfermedad, como ustedes ya comentaron previamente, es silenciosa en todas sus manifestaciones clásicas, digamos. No hay dolor, no hay ningún síntoma que te haga el alerta de ello, pero sí están los que nosotros conocemos como factores de riesgo. Esos factores de riesgo son más ostensibles, por ejemplo el sobrepeso, o por ejemplo que en un chequeo el médico te diga que tenés el azúcar alto en la sangre, o que en el chequeo te diga que tenés triglicéridos altos o el colesterol alto, o por ejemplo que tengas hipertensión arterial. Estos factores de riesgo acompañantes son todos son las alarmas que de alguna manera uno individualmente puede contemplar a la hora de entender que podría ser que también el hígado esté afectado en ese conglomerado de factores de riesgo. ¿Y por qué concretamente se llena de grasa el hígado? Concretamente lo que sucede es que hay varios factores. Estos factores son factores individuales, por ejemplo la predisposición genética. Hay determinadas variantes en ciertos genes que están muy estudiados. Argentina ha participado, nosotros hemos liderado estudios en este respecto, donde hay personas que no tienen, por esta falla en algunos genes, la capacidad de procesar esa grasa de manera adecuada y la grasa se acumula en las células del hígado. Cuando la grasa se acumula en las células del hígado, la célula empieza a agrandarse, se rompe y entonces empiezan todos los procesos parecidos a los de una hepatitis, pero en vez de tener un virus que lo cause, es todos esos procesos químicos que suceden en las células. Pero además de esos factores que son predisposiciones individuales, hay otros factores. Un factor importante es el estilo de vida.
Ese estilo de vida es, como ustedes comentaron anteriormente, por ejemplo, es no tener una alimentación saludable, por ejemplo, es no sumarle actividad física a la actividad del día. Entonces, este conglomerado de situaciones, a veces unas con más peso, otras con menos pesos, hacen que la enfermedad se desarrolle y, bueno, y avance si no se interviene. Cuando hablamos de enfermedad silenciosa, no hay dolor, digamos, no No hay duele el dolor, hígado. no hay dolor. El hígado es un órgano que en ese sentido para otras enfermedades sucede lo mismo. Muy pocas veces duele, está recubierto de una cápsula que tiene, si bien cuando se distiende mucho podría causar dolor, en este caso no es el síntoma que estamos buscando, ni lo vamos prácticamente a encontrar. Por eso en general es a través de algún chequeo de salud, a través de una ecografía que se hacen los pacientes por otro motivo, o por ejemplo que fue al cardiólogo y el cardiólogo le pidió un estudio. Siempre en este caso está siendo una enfermedad que se va a detectar de alguna otra manera. Por eso la idea es que uno comience a hacer algunas prácticas de autoevaluación y decir, no tendré yo esto, no tendré un factor de riesgo, y consultar precozmente. Y esa grasa en el hígado sostenida en el tiempo, pienso, corregime por favor si me equivoco, pienso en la cirrosis, o sea... Sí, es así, en realidad no siempre. La enfermedad tiene toda una evolución, pasa por un montón de estadios, de los cuales no necesariamente la persona que lo tiene va a seguir la ruta completa. Okay. ¿Qué significa esto? Que hay mucha variabilidad en las chances que una persona que desarrolla el hígado graso, o un niño o un adolescente, termine en lo que se llama técnicamente la historia natural de la enfermedad. Hay probabilidades en algún momento de que esa enfermedad evolucione y termine en una cirrosis. Si nada en el medio lo interviene, si nada de esos factores de riesgo que comentamos son suspendidos en el tiempo. Pero no siempre sucede eso. Digamos que en esa historia natural podría suceder que un 20% de las personas que tienen hígado graso, que tienen esta enfermedad, que también se denomina técnicamente esteatosis hepática, desarrollen lo que se conoce como esteatohepatitis o hepatitis en el marco del hígado graso, y ese grupo de personas es el que a su vez tiene un 5 a un 10% de chances de desarrollar la cirrosis. Por eso hacemos tanto hincapié en la detección temprana y la corrección temprana de los factores de riesgo, para no terminar en esa historia natural que probablemente es lo más complicado después de retrogradar y retroceder. Claro. Pero ¿qué pasa una vez que ese hígado se daña, digamos? ¿Hay marcha atrás? Sí, ¿O también influyen estos estadios? Influyen los estadios definitivamente, como toda enfermedad. En las historias naturales de las enfermedades, los estadios más avanzados son los más difíciles de ser reversibles. Claro. Pero la buena noticia es que hoy por hoy hay muchísimas fármacos que están siendo ensayados para retrogradar lo que sería lo más complejo, que es lo que se conoce técnicamente como la fibrosis del hígado, que no es más que nada ni una otra cosa que no es diferente a una cicatriz. Claro. Se daña el tejido y se va creando una cicatriz. Esa cicatriz va abrazando las células del hígado y va a dañarlo de tal manera que puede terminar en la cirrosis. Esa cicatriz es la que hay que tratar de borrar, y obviamente con métodos, con intervención, y ciertamente la intervención farmacológica es la que podría retrogradarlo. Y hay chances, hay antecedentes en otras enfermedades del hígado donde esa fibrosis revierte. Okay. O sea que hay esperanzas, hay muy buenas noticias para el futuro cercano. Pero ciertamente, cuanto más temprano se frene ese proceso, más seguras son las chances de éxito. Silvia, el tratamiento con fármacos está en instancias experimentales. ¿Qué pasa? Y otra pregunta, ¿qué pasa cuando me entero efectivamente que tengo hígado graso? Bueno, la primera parte de la pregunta tiene una respuesta que es la siguiente. Las fases de los tratamientos para revertir la fibrosis o para tratar de modificar esa historia natural, sí, están en etapas, en estadios más experimentales. Sin embargo, hay avances en ese tema. Pero cuando el paciente se entera que tiene esta enfermedad, el médico empieza a intervenir con algunas
fármacos que son para corregir esos factores de riesgo y que está muy bien que se inicie con eso porque son bastante eficaces. Por ejemplo, colesterol elevado. Está muy bien el uso de lo que se conocen como las estatinas. Es una palabra que la población la conoce bastante bien porque hoy por hoy son drogas bastante seguras que modifican el nivel de colesterol, bajan el riesgo cardiovascular y también le sirven al hígado para que esa grasa que está de más no se acumule. También hay una serie de fármacos que corrigen el nivel del azúcar elevado en la sangre. Entonces, esos fármacos que sí están aprobados y que corrigen los factores de riesgo, hoy están disponibles y que se pueden usar con una efectividad bastante, digamos, aceptable en el marco de la espera de lo que son las fases de la investigación farmacológica para los fármacos del futuro. Te iba a preguntar cómo estamos con la enfermedad a nivel país, a nivel mundial, porque es un problema de salud pública, Sí. ¿no? Sí, es un problema de salud pública. Vos sabés que hay una terminología que es una terminología de la Organización Mundial de la Salud, pero es bastante extendida en la medicina, que son las enfermedades endémicas no comunicables. ¿Qué significa eso? Que no son enfermedades que deban ser reportadas a las autoridades de salud. Por ejemplo, las hepatitis son enfermedades que deben ser reportadas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Las enfermedades endémicas infecciosas. Las enfermedades asociadas con el metabolismo, la hipertensión arterial, la obesidad o la diabetes no necesariamente tienen que ser reportadas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque no hay un buen registro. Entonces, las cifras que uno conoce de algunos países tienen reportes bastante sólidos y en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, no tienen estadística extensiva a la población. Claro. Entonces nosotros inferimos datos de lo que sí son, por ejemplo, cifras de la prevalencia o la cantidad de personas que tienen sobrepeso y obesidad o de esa cantidad de personas que tienen diabetes uno infiere cuánto puede haber. Pero digamos que entre un 20 y un 30% de la población mundial, aún en países asiáticos, tienen esta enfermedad. O sea que uno puede entender la escala, las implicancias que tiene y lo que significa para, digamos, la historia de acá a 30 años, qué puede suceder si uno no interviene. Claro. Y últimamente se agregaron más factores de riesgo. Hoy por hoy los factores de riesgo, hay factores de riesgo que son menos conocidos. Por ejemplo, la contaminación ambiental. Mira. Ese es un factor que en países industrializados no se tiene muy en cuenta, pero sí hay estudios bastante sólidos y robustos que demuestran que hay una asociación entre lo que es la contaminación del ambiente con determinados químicos o determinadas partículas y la predisposición a desarrollar hígado graso. Ese es un factor menos conocido. Los factores de riesgo clásicos y de fácil intervención son los que mencionamos al principio. Concretamente, para los usuarios que nos están mirando, ¿por qué profesional arranco? ¿Médico clínico, gastroenterólogo? Sí, la buena idea es siempre arrancar con su médico clínico, con su médico o su médico de confianza también. Bien. Y si uno en su autoevaluación percibe que tiene estos factores de riesgo que mencionamos, o, importante también, que en su familia hay antecedentes familiares de esta enfermedad, hacer la consulta, y esa consulta obviamente va a implicar algunos estudios en particular, no muy complejos, pero sí estudios de sangre, por ejemplo, o una ecografía, que es un estudio simple, no es doloroso, no interviene físicamente, y con esas herramientas, más lo que uno se autoevalúa y más lo que uno conoce de la historia en su familia, puede, digamos, empezar por el médico clínico, por el médico de familia, por el cardiólogo, por el diabetólogo, o bueno, si quiere ir al hepatólogo, el hepatólogo ya va a encauzarlo en cuanto a estudios un poquito más sofisticados y va a tratar de ver ese estadio, va a tratar de entender en qué estadio está el paciente. Hablamos de la enfermedad, del diagnóstico, del tratamiento, ¿nos quedó algo importante? No, ciertamente el tratamiento hoy por hoy, lo primero que le indicamos a nuestros pacientes es la dieta, por eso hoy estamos acá en UMAI con los especialistas en nutrición, porque en realidad es el pilar más accesible
en el cual uno, sin necesidad de tener que estar yendo al médico, puede revertir algunas costumbres en la casa, y sí puedo decirles que es eficaz. Digamos que hoy por hoy bajar de peso, corregir los factores de riesgos, es un pilar monumental en nuestras chances de poder frenar la enfermedad si es que la tenemos, frenar esa posibilidad de que avance y hasta que retrograde. Digamos, pacientes que hoy tienen hígado graso y que no corrigen sus factores de riesgo probablemente sigan el curso, pero pacientes que modifican el estilo de vida seguramente revierten. Entonces, la dieta es el número 1 hoy en nuestra lista. En el interín vamos a intervenir también con la actividad física, y que es muy importante. Y en el corto plazo probablemente le sumemos algunos fármacos para corregir si es que hay un grado de esa cicatriz que hablamos, para que esa cicatriz no avance más. Silvia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Al contrario. Fue un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Alan, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos haciendo pescado con verduras al horno. ¿Qué tipo de pescado es este? Este es un pez gallo, exactamente. Que no tiene espinas. No tiene espinas y ya se lo pedimos a la pescadería que ya venga sin espinas. Así que ese trabajo se lo tomó la pescadería, ¿no? Ok, hay que pedirle entonces sin espinas. Y por aquí veo condimentos que no necesariamente... No veo sal. O sea, ¿nos olvidamos o no va a haber sal en la receta? Y en este caso vamos a reemplazar un poco con los condimentos. Tenemos romero, tomillo, pimentón, ajo en polvo, laurel. Tenemos nuez moscada también. Todos los condimentos son bienvenidos a la hora de cocinar y más reemplazando la sal, ¿no? Tuvimos la intención, a esto ibas me parece, ¿no? Te pisé, Noemí, perdón. Pero tuvimos la intención de que esta receta sea accesible. ¿Sí? ¿Está bien el término? Totalmente accesible. Por un lado es un pescado relativamente que tiene buen precio, no es de los más caros, al contrario, sale lo mismo que la merluza, es un pescado blanco de mar, muy rico, con muy linda consistencia la carne. Por el otro lado son todas verduras de estación, y las verduras de estación siempre son más económicas y más ricas, aparte que conservan más las vitaminas y minerales, como dijo Roxana. Y por el otro lado, el tema de las especias y el limón sirve para disminuir el consumo de la sal, del sodio, que es importante por un tema de salud, no solamente por el hígado graso, sino por un montón de otras patologías y por alimentación saludable. Y el limón tiene un rol principal. ¿Ibas a decir esto del limón? No, esto no. No, bueno, el limón tiene un rol principal, porque el limón lo que hace puntualmente es disminuir el umbral del gusto salado de la boca. Entonces, cuando nosotros ponemos limón en las preparaciones, nos baja en nuestra lengua, en nuestro paladar, el umbral del sal, y percibimos más los sabores de todos los alimentos. Más allá de que queda muy rico con el pescado, cumple este rol también. ¿Nos ibas a decir algo? Sí, que esta hermosa fuente de vegetales que vamos a poner al horno, tengan en cuenta que no tiene aceite ni ningún otro cuerpo graso. No usamos manteca, no usamos nada. Con el mismo juguito que van desprendiendo las verduras, se cocina sin necesidad de agregar ninguna grasa. En la cultura a full está este tema. Antes que nada se engrasa la fuente con aceite generalmente, ¿no? Y aparte eso también nos hace disimular sabores que no sentimos el verdadero sabor de los vegetales, sino es el sabor del aceite lo que nos lleva a que nos guste. El aceite se puede agregar al finalizar la preparación como para darle un poco más de untuosidad, pero no es necesario agregarla en este momento. Y el pescado, que a veces tenemos miedo que suele ser un alimento de alto costo, pero primero elegir una pescadería de confianza del barrio, que sabemos que no hay demasiadas, pero en todos los barrios si buscamos hay, y hablar con el pescador para que nos diga cuáles son los pescados que en ese momento están entrando, porque los pescados parece mentira, pero también tienen temporada, porque se acercan a la costa en determinado momento, y como pasa en este momento con el pez ángel, que está más económico, está más lindo, tenemos épocas en que hay anchoa, hay besugo, hay pescados que no siempre es la merluza y la brótola que estamos acostumbrados a consumir, sino que hay otros pescados con gustos muy ricos, que son económicos, que son aptos para el horno, para hacer también tipo chupín a la olla, y esos son los más económicos del momento y tienen carnes con alto contenido en aceites omega 3, que son los más beneficiosos para la salud. Aliado de la cocina y de la nutrición, el comercio de barrio estoy viendo, ¿no? Porque en el supermercado no se puede elegir este tipo de cosas o que saquen las espinas. Es verdad, todos conocemos dónde hay carnicerías, pero pescadería capaz no las identificamos tanto. Es importante eso, saber dónde tenemos cerca una pescadería.
Y el pescado puede ser, también viene en lata, viene frisado, no solo fresco, que sería lo ideal, tenemos otras opciones también para consumirlo. Es importante eso, ubicar dónde, y como dijo Roxana, la temporada también de lo fresco, ¿no? Buenísimo.